Las nubes se desvanecen sobre mis ojos y mi cuerpo es una estrella del universo. En las esquinas hoy veo la esperanza. ¿Será que ya estamos todos para buscarla? Toma mi mano y lleguemos al arco iris. Con este pincel de vida llenemos todo de color, de color. Voy a cantar tan fuerte por nuestra tierra, en la que hemos vivido y en la que espera. Porque mañana ya no seremos dos, porque el futuro espera nuestro pasar y nuestro. Se podía caminar en la luna, se podía aprender de una... El silo, el antiguo silo del Fundo Lo Marcoleta, a nuestras espaldas, este bello barrio que se ha ido construyendo con los años alrededor de este antiguo silo y que da nombre a nuestro capítulo, alrededor del silo. La importancia del silo es justamente el recuerdo del Quilicura de fundos, el recuerdo de los fundos que conformaban lo que era Quilicura. Eso nos queda este silo que es el símbolo de este sector y que alrededor de este silo se fueron construyendo las poblaciones, las villas, ¿no? Y las industrias. Quilicura, importantísimo. Quilicura en un momento de su historia, ¿no es cierto?, se industrializa rápidamente. Finales de los 80, comienzos de los 90, específicamente la administración de la alcaldesa Carmen Romo. Se industrializa, sí. Y ahora es la comuna con mayor concentración industrial, de industrias, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, ¿eh? Sí. Son miles las industrias que están ubicadas en la zona. Es impresionante, digamos, la rapidez de esta industrialización de Quilicura. 2 décadas, poco menos de 2 décadas. Con el vino de esta tierra. Hasta antes de la reforma agraria, como he relatado, en Quilicura existían una serie de fundos, unos muy grandes como San Luis, otros menores, y existía uno muy famoso que se llamaba Lo Marcoleta, Fundo Lo Marcoleta. El Fundo Lo Marcoleta estaba entrando a Quilicura por la calle Mata, en lo que hoy se llama Villa Los Ulmos. Ahí existía el Fundo Lo Marcoleta, que era una gran extensión de terreno hacia el interior, que justamente tenía 2 olmos en la entrada, 2 olmos. No sé por qué la gente le decía olmos en esa época, en los años que voy a relatar, y ahora se llaman ulmos. El fundo terminaba en lo que todavía hoy la gente antigua conoce como María Esperanza. Y en este Fundo Lo Marcoleta, Michel, recuerdo que era el apellido del patrón del fundo, del dueño, y tenía más o menos unas 30 familias de inquilinos, el que les daba una pequeña choza de paja y a su cambio él le entregaba su trabajo. Fundamentalmente era hortalizas y verduras lo que se cosechaba en este fundo, más el establo y la lechería. Y la casa patronal estaba al inicio, a la entrada del fundo. Una casa patronal, cuando hablo de casa patronal, significa que es una casa mucho más grande y amplia que las demás. Patronal, que es del patrón. Estas casas patronales generalmente, es interesante este tema, estas casas patronales generalmente estaban diseñadas por arquitectos que las copiaban de algunos países. Algunas tenían una estructura inglesa, francesa. En Lo Marcoleta
era más bien del corte francés, la casa patronal. Junto a la casa patronal existía un enorme silo de cemento, un cilindro de más o menos un radio de un diámetro de unos 10 metros, 8 o 10 metros, el diámetro. Es un cilindro y de altura pienso que deben ser 4 o 5 metros. Sí, un gran cilindro que tenía unas ventanas pequeñitas y unas puertas chiquititas. Lo digo porque después la gente olvidó para qué era esto. Entonces, en ese silo, en la época del fundo, estamos hablando de los años 50 hasta la reforma agraria, existía este silo y ahí se guardaba el trigo, el grano, para protegerlo de las lluvias. Y se guardaba también el forraje, que es el alimento de los caballos y del ganado. Se guardaba el forraje y todos los granos. Ahí se acumulaban. Entonces había que mantener seco el lugar, por eso el silo tenía como bastante altura para que se oxigenara y tenía unas ventanas chicas para que de vez en cuando se ventilara. Esa era la función que tenía este silo. En torno al silo ocurrían cosas muy bonitas, porque los niños de la época iban a jugar cerca de ahí. Algunos se atrevían a mirar adentro porque igual está como prohibido el acceso ahí, pero la única, por decirlo de algún modo, ampolleta que existía en los años 60, la única ampolleta que existía estaba en la casa patronal, afuera, por lo tanto había una luz. Entonces las noches de luna llena la gente conversaba ahí y los niños jugaban en torno al silo. El silo todavía existe, está ahí todavía, ha tenido algunas modificaciones, me parece que le cortaron algo de arriba. Entonces era muy bonito porque ahí jugaban los niños en torno al silo. Claro, los niños con los juegos típicos, la ronda, ¿no es cierto? El mandandirundirundán. ¿Eh? Esta ronda que dice, que quería su señoría, mandandirundirundán. Las naciones, ¿te acuerdas? Que se jugaba con una pelota que se tiraba. ¿Eh? Bueno, y los juegos, el trompo. El trompo. ¿Recuerda algún otro juego? El luche. El luche. Luche, sí. Ya, y una serie de juegos parecidos, que son los que marcaron a todos los niños de esa época, y por eso que los niños de esa época, que hoy día tendrán más de 60 años o tal vez 70, nunca van a olvidar ese silo y en qué consistía el silo. En ese tiempo, bueno, los niños tenían juegos mucho más de compartir, que no es lo de ahora. Hoy día los niños juegan solos. Juegan solos en la casa, hay que obligarlos para que salgan a la calle. Claro que sí. Antes había que obligarnos para que entraran a la casa. A la casa. El juego era al aire libre. Por eso que es importante este lugar, digamos, como que después se transforma en esta plaza del silo. Muchos años después. Quilicura nace como una comunidad agraria. Se desarrolla una unidad económica que es agraria. Los parceleros que transportan sus mercancías a la capital, esa es como la primera unidad económica básica que se produce en los años 40, 50, 60 en la comunidad de Quilicura. Quilicura mantuvo su estructura geográfica e incluso arquitectónica, por decirlo de algún modo. Y existían los mismos barrios, no se modificaron en absoluto. La gente quilicurana se identificaba con estos sectores, con las parcelas, con el pueblo, con San Luis, etc. Se identificaba con ellos y así transcurrió la vida. Pero algo ocurrió en el año 1964. Alrededor del silo, Quilicura se va poblando, se van construyendo desde los años 70 y posteriormente distintas villas. Claro, esta cantidad de villas que existen hasta el día de hoy.
de los tres sectores sociales, además Claro, con una rica composición cultural y sociológica, inmigrantes Y también. con gente que viene llegando y que trae nuevas ideas, nuevas formas de vida a lo que era Quilicura en ese momento. Sectores medios, sectores altos. Sectores altos. En Quilicura conviven las tres clases sociales. ¿Qué otro lugar de Chile tiene esas características? Creo que no hay otro lugar, digamos, en que sea tan marcada esa característica. Y eso se articula alrededor del Alrededor siglo. del siglo. Hay un tema bien importante en Quilicura, muy importante el tema, que es la educación. La educación nació acá en Quilicura con una escuela cerca de la estación, otra del pueblo, educación pública gratuita. El fenómeno de la educación subvencionada es reciente, de este siglo, y no hace mucho. Siempre tuvo una tendencia a la cultura el pueblo de Quilicura de sus orígenes. Y también esto se relaciona con la política. Sabemos ya que hubo un presidente que su lema era gobernar es educar. Me refiero a Pedro Aguirre Cerda, que llegó a la presidencia y falleció ante su mandato. Después fue seguido por Juan Antonio Ríos y posteriormente llegó otro presidente radical que fue Gabriel González Videla, que es muy conocido por la famosa ley de defensa de la democracia que le costó el exilio a mucha gente al declarar fuera de la ley al Partido Comunista y perseguir al gran escritor, poeta, premio Nobel de literatura, Pablo Neruda, lo que ha dado origen a muchas novelas y también una película reciente. Eso fue lo que marcó la época. Posteriormente se acabó el ciclo de los gobiernos radicales y empezó una de Carlos Ibáñez del Campo con su lema. Él tenía un símbolo que es la escoba. Él iba a barrer con todos los políticos. Por supuesto que no lo hizo, ¿no? Y después, como fue un gobierno populista para la época, fue reemplazado por un gobierno de derecha que lo ganó la elección, le ganó a Salvador Allende, Jorge Alessandro Rodríguez, un presidente totalmente conservador, muy parco, muy lacónico, que incluso se dio el lujo de un año no hacer ningún reajuste para los trabajadores que vivían de un sueldo, o sea, un año simplemente no hubo reajuste. Él también no hablaba de inflación, hablaba de estabilización a otro nivel, que es lo mismo. Después de ese gobierno, al final de ese gobierno, salió un fenómeno nuevo. Surgió a la palestra, venía mucho tiempo antes, Eduardo Frei Montalva, un gran político muy carismático, que también dio origen a una reforma agraria. Bueno, debo decir que en el año, a mediados de la década del 60, Quilicura empezó a cambiar. Gobernaba este país Eduardo Frei Montalva. Lo que nunca había sucedido en Quilicura, nunca había ocurrido, empezó a suceder. Hasta antes de esta época, Quilicura se gobernaba o se debatía entre políticos de la derecha tradicional, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que eran partidos eminentemente de derecha y que tenían la hegemonía en Quilicura. Es decir, los campesinos votaban por ellos porque los patrones les pedían que votaran por ellos. Por lo tanto, los alcaldes, los regidores generalmente eran de esa línea, muy raras excepciones. Y empezó a cambiar el país. Y ahí nació también su gobierno con la Marcha de la Patria Joven. Marcharon jóvenes de Arica y Punta Arenas a juntarse a Santiago. Marcharon por meses. Llegaron acá y han dado origen a un movimiento político enorme que llevó a Eduardo Frei Montalva a la presidencia a ganar mayoría absoluta en el Parlamento, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Y ahí pudo hacer reformas. Dentro de estos cambios sociales que se dan en los años 60, surge un personaje que es Jorge Indo. ¿Nos podría relatar? Jorge Indo Bersley. Bueno, Jorge Indo era un abogado, trabajaba en lo que es INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario. Nosotros lo conocemos muy bien porque era nuestro vecino. Era por naturaleza un líder político social, como no hay otro, como no hubo otro. Una persona de mucha cultura, de orígenes modestos,
pero que le permitió entrar en contacto con la gente de Quilicura, con los campesinos, con los comerciantes, con los agricultores y ganarse un espacio político con ellos. Es decir, una persona que estaba entregado socialmente a la gente. Jorge Indo era muy joven, murió en el año 1971, era muy joven, murió por un cáncer, pero lo connotado que tenía este personaje era que lograba una pasión de parte de sus seguidores. Yo escuché a muchas personas que eran capaces de dar la vida por él, de entregarlo todo por él. A la gente que trabajaba políticamente le decían el chico Indo o el chico Jorge, los que lo querían. Organizó a los campesinos, organizó a los comerciantes, organizó el Partido Demócrata Cristiano en Quilicura, fue alcalde, fue regidor, pero esta figura de Jorge Indo la quiero referir a un solo hecho, aparte de lo humano que era, porque yo fui testigo de cómo ayudaba a la gente, aunque fueran las 10, las 12, las 1 de la mañana. Él era capaz de salir de su casa y acompañar a una persona a la posta, al hospital, en fin. Pero el hecho más concreto que tengo y más recordado que tengo de él es cuando se presentó en Quilicura, es decir, el Partido Demócrata Cristiano, que apoyaba a Eduardo Frei para el año 1964, creó un movimiento que se llamaba La Patria Joven. Entonces se inició una marcha que venía desde el sur del país y otra venía desde el norte y iban a llegar a la capital. Y se llamaba la Marcha de la Patria Joven. El día que la Marcha de la Patria Joven llegó a Quilicura, yo vi en el escenario, porque provocó un gran revuelco, porque venían jóvenes, en realidad eran jóvenes los que marchaban y se veía que venían de muy lejos y venían caballos, jóvenes a pie, en bicicleta, y pasaron por Quilicura una noche. Y recuerdo que Jorge Indo los recibió en la plaza, en un escenario, no como el escenario de hoy, sino un escenario más pobre, con un parlante, y entonces él hizo un discurso referente a la Marcha de la Patria Joven, les dio la bienvenida, pero con una pasión encendida que en realidad lo único que provocaba era, incluso para sus detractores yo creo, era seguir este movimiento. Entonces ese es un hecho histórico de cómo Jorge Indo, a través de un discurso que envía esa noche a los jóvenes y al pueblo de Quilicura, deja una huella imborrable para los que lo escucharon. Lamentablemente falleció muy joven y no merecía en realidad haberse ido, pero el cáncer lo terminó por derrotarlo. Pero a mediados de los años 60 este panorama cambia porque se produce una efervescencia en Chile de la política. Y esto no fue ajeno a nosotros. Y el país se dividió en 3 bandas para enfrentar una elección. Por un lado estaba la derecha tradicional que postulaba a Jorge Alessandri, por otro lado estaba la izquierda que postulaba a Salvador Allende, y por otro lado estaba Radomiro Tomic en el Centro de la Democracia Cristiana. Por primera vez en Quilicura esto se polarizó y la gente, al igual que en muchos lugares de nuestro país, tomó partido y se ubicó en una de estas 3 bandas, en una de estas 3 áreas. Era inevitable. Vino entonces el año 70 y sorprendió a Quilicura, un Quilicura políticamente activo. Hasta antes de eso no se rayaban muros, hasta antes de eso no había grande propaganda, pero a partir de entonces, para esta campaña política, los muros se cubrieron de consignas, se hizo marchas por Quilicura, se hizo un gran movimiento político de parte de las 3 redes que había, de estas 3 posturas, y Quilicura pasó a convertirse como en la neuralgia política al igual que todos lados. Como a un amigo.
Ese ciclo fue muy importante y le dio el paso después a otro gobierno, mucho más progresista, Salvador Allende, que hizo en primer lugar una gran reforma agraria dirigida por Jackson Chol, un hombre que tenía mucha experiencia política, tenía conocimiento sobre agricultura. Esta reforma agraria fue mucho mayor, se apropiaron fondos, se repartieron parcelas a los trabajadores, o sea, realmente fue el lema, la tierra es para quien la trabaja. Trajo como consecuencia que el 4 de septiembre Salvador Allende ganara la elección de 1970 y posteriormente fue designado, porque así fue por el Congreso, como presidente de Chile. Todos saben que su gobierno tuvo una gran prosperidad el primer año, que la gente estaba muy contenta, que sacó una alta votación en las elecciones posteriores. La reforma agraria se vivió en Quilicura porque dio origen a que los fondos grandes fueron segmentados y salieron muchas parcelas. Y gran parte de los pobladores acá que hay en Quilicura, incluso intelectuales, profesionales, comerciantes, son de ese origen. Salieron justamente porque se acabó el sistema del inquilinato y hubo acceso a la educación, a mejores trabajos, a mejores oportunidades. Fue un tremendo cambio. ¿Por qué en Quilicura? Una zona agrícola, cercana a Santiago. En esa época la más importante. Pero que el deterioro, por distintas razones que no voy a mencionar acá, esto que aparecía como un amanecer para el Chile nuevo, se trastocó. Y terminamos el 11 de septiembre con un golpe de Estado. Pero, ¿qué pasaba en Quilicura el 11 de septiembre del año 1973? ¿Qué pasaba por estos lados? Porque todos tenían todos tenemos una historia respecto a esto. Quilicura era, como dije, un pueblo que ya estaba un poco politizado, en el sentido que habían surgido ya dos tendencias, ya la tercera había como que dejado de existir. Entonces existía la tendencia de la izquierda y la tendencia de la derecha, representados por Unidad Popular, representados por la coalición de los partidos Demócrata Cristiano y Partido Nacional. Entonces se produjo esta polarización. Así sorprendió el golpe de Estado de Quilicura, como en todas partes del mundo, como en todas partes de Chile. El golpe de Estado lo conocen todos. No puedo dejar de hacer referencia a la situación personal que yo tenía, porque para eso tengo que hablar de esto, para poner el contexto. Nosotros habíamos creado y fundado en Quilicura el movimiento del MAPU. MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitario. Entonces nos permitía estar absolutamente vigente en lo que era política. Teníamos una posición, no solo yo, sino todos los que estaban, todos los que pertenecíamos a este movimiento. Teníamos una posición política. El año 73, en septiembre, vino el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, que le costó la vida. Por lo tanto, al momento del golpe, como que intuíamos lo que iba a pasar. Todos sabíamos lo que iba a pasar. O sea, no con la violencia que ocurrió, pero sabíamos que iba a haber mucha persecución, que iba a haber mucha crueldad, que iba a haber mucha mentira, y así fue efectivamente. Ese golpe todo el mundo sabía que venía. Estábamos nosotros conscientes de ello, pero no podíamos hacer mucho, porque era un pueblo desarmado. El día del golpe yo trabajaba en el Ministerio de Economía, era coordinador del Ministerio de Economía. Nosotros tuvimos que salir de Quilicura por un tiempo, por unos días. Vivíamos en La Reina y tuvimos serios problemas cuando el mismo día 11 tuvimos que regresar a Quilicura porque, y aquí quiero contar una anécdota, porque aparte que nos detuvieron muchas veces porque veníamos desde La Reina. Yo era profesor de la escuela 337 del Mañío, por lo tanto era una persona muy conocida políticamente, al igual que mis otros compañeros. Éramos los que organizábamos la población, la que activábamos a la gente, en verdad. Trabajábamos por el gobierno de Allende, por lo tanto estábamos a la vista de todo el mundo. Y quiero relatar un solo hecho que es significativo, que la persona que nos daba almuerzo a nosotros, que almorzábamos en su casa, que era un carabinero, ese mismo día nos desconoció y nos trató como
no sé, como delincuente, algo así. Muy raro, era muy raro, como que alguien de su familia media hora más tarde desconozca lo que es. En realidad, la amargura que vivió Quilicura es la misma que se vivió en todos lados. Hubo profesores perseguidos, también hubo algunos desaparecidos, especialmente del sector del Cortijo. Hubo mucha gente que quedó cesante, hubo mucha persecución política y durante el régimen militar la frase que más se escuchó es "trabajen tranquilo, no les va a pasar nada". Pero ese "trabajen tranquilo, no les va a pasar nada" era una amenaza oculta, que les va a pasar de todo. Lo que nos impactó mucho con lo que vivió fuera del país fue el crimen de los profesores degollados, de Natino, Parada y Guerrero. Conmoción causa el hallazgo de 3 cuerpos en las cercanías del aeropuerto de Pudahuel, con profundas heridas de arma blanca en el cuello. Fue un impacto mundial, no podíamos creerlo, y pasó acá en Quilicura. Y aquí está el monumento, pues. Estaba camino al aeropuerto con las 3 sillas porque eran profesores. Es el lugar donde lamentablemente ocurrió la desgracia, ocurrió el crimen, se podría decir, no desgracia, el crimen, desgracia para la sociedad, el crimen de nuestros 3 compañeros, fue Natino, Guerrero y Parada. Y cada 29 de marzo siempre vamos a estar, cuando se les recuerda, siempre vamos a estar ahí, siempre. Fue algo que nos impactó a todos y todavía nos impacta más sabiendo que la gente que los degolló va a salir probablemente en libertad condicional. Eso no puede creerse porque en ningún país del mundo la gente acusada de crimen de lesa humanidad tiene derechos como los demás presos comunes y corrientes. El 2 de julio de 1986 se produce un lamentable hecho que marca la historia del país y que toca muy profundamente a Quilicura. Es parte de la historia de Quilicura de la época y conmociona tanto a Quilicura como a todo el país y a todo el mundo. Ese 2 y 3 de julio, en un paso más adelante de lo que eran las protestas nacionales contra la dictadura, se decide por parte de la creada Asamblea de la Civilidad llamar a un paro nacional de 2 días. Esto comenzaba con la canción nacional cantada en la Plaza de Armas por los integrantes de esa asamblea. Bueno, la mayoría terminó detenido. Y al mediodía nos enteramos, ¿no es cierto?, de que en General Velázquez, cerca del Hogar de Cristo, una patrulla militar había quemado a 2 jóvenes, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. Ellos, después de quemarlo, este brutal acto, son subidos a una camioneta, según relatos y según el proceso judicial, y son arrojados, aún vivos, en un camino, una zanja, en un camino rural, claro, de la comuna de Quilicura. A la entrada de Quilicura. A la entrada de Quilicura. Ellos son encontrados por un vecino, el cual alerta a las autoridades. Rodrigo, ustedes saben que era un muchacho que nació en Chile pero criado en Estados Unidos. Él quería venir a su patria, conocer su país, conocer la realidad de ese momento y lamentablemente vino a buscar la muerte. Ya es historia conocida lo que pasó con él, lamentablemente fueron quemados, él con Gloria Quintana. Gloria Quintana afortunadamente se salvó. Claro, ellos son estos jóvenes en General Velázquez, cerca del Hogar de Cristo. Son quemados vivos. Son quemados vivos. Estos jóvenes, Rodrigo Rojas, fotógrafo que venía llegando de Estados Unidos,
quería documentar esta protesta y estaba sacando fotos en ese sector y son detenidos por esta patrulla militar comandada por Fernández Nitus, ¿no? Y son rociados con benzina y les prenden fuego en un acto demencial de parte del jefe de aquella patrulla. Después son subidos a una camioneta militar y los vienen a dejar a una zanja a la entrada de Quilicura. Donde un vecino que estaba realizando labores los encuentra. Los encuentra, claro. Todavía Rodrigo Rojas estaba vivo, demoró en llegar equipos de emergencia, sin embargo la persona a cargo de este lugar, que era el policlínico. Y el policlínico del consultorio de la época, envía una ambulancia, envía una ambulancia, la cual no llegó, pero ellos son trasladados por los propios vecinos a este lugar donde les prestan las primeras atenciones. Llega a este lugar Carmen Gloria Quintana, claro, y Rodrigo. Bueno, Rodrigo lamentablemente fallece. Fallece posteriormente. Pero Carmen Gloria logra salvar la vida, claro, en este lugar. La decisión de la persona que la atiende aquí, decisión valiente en el momento. Correcto. Digamos, ella se juega y le salva la vida a Carmen Gloria. Le salva la vida a Carmen Gloria. Esa es la importancia que tiene porque este hecho conmocionó, como decía, a todo Quilicura. En Quilicura se comentó durante mucho tiempo y significó también un quiebre. Significó un quiebre de hacer patente en este Quilicura pueblo todavía la brutalidad que significaba la dictadura, hasta qué punto eran capaces de cometer actos horrendos, cosas que en ese tiempo muchas veces... Irracionales. Y que la propaganda oficial de la dictadura atribuía al terrorismo o inventos. Claro. Pero acá en Quilicura los vecinos se dan cuenta de que es real. Llegan dos jóvenes quemados por una patrulla militar. Totalmente. Y la voz se pasa rápidamente. Y la comuna se conmociona y un profundo silencio invade el alma y las conciencias, lo cual significó que en Quilicura, el 5 de octubre de 1988, triunfara abrumadoramente el no. Eso fue un hecho fundamental, digamos, para el cambio de conciencia de la gente de Quilicura. Y el triunfo del no en el sector. Hoy día este lugar, este servicio de urgencia de Quilicura, lleva el nombre de Rodrigo Rojas de Negri. Durante la dictadura, ya al final de la dictadura, se gestó el famoso plebiscito, que el gobierno lo aceptó porque pensó que lo podían ganar, pero lo perdieron. Yo viví en esa época fuera del país, estaba exiliado, porque no se podía volver a Chile y uno corría el peligro de la vida, pues, como le pasó a tantos, que todavía hay más de 1000 detenidos desaparecidos, todavía. Entre ellos mi gran amigo Carlos Lorca Tobar, diputado y era médico, que desapareció. Con él trabajamos juntos, con él y con Raúl Lorca, Luis Lorca, políticamente nosotros en una comuna de un partido político, donde éramos dirigentes en la época, éramos jóvenes todos. Y nosotros fuera del país vimos el plebiscito, los vimos como se generaban las situaciones, vimos también el dedo de Edgardo Lagos, que fue muy impactante, y hicimos una votación simbólica. Cada ciudad de fuera del país, cada ciudad importante, todavía chilenos, desde Suecia, España, Argentina, Ecuador, que recibió mucha gente, Venezuela, Cuba, se hicieron votaciones simbólicas. Votamos y todos ganó por supuesto el no. Y cuando ganó el no acá fue una celebración mundial. Nadie podía creerlo. Teníamos dudas al respecto al triunfo, pero al final se logró, aunque fue muy difícil la transición, que todavía no se termina, todavía sigue, todavía quedan vestigios de la antigua dictadura en muchos elementos, pero para allá vamos.
poco a poco pensamos cambiarlo. En la época de los 80 ocurre una venta, un boom, por el hecho de estar muy cerca del aeropuerto, hay que entender ese factor, de empresas, grandes empresas que van comprando y van copando lo que antes eran chacras, en el sector de Américo Vespucio, por el sector de San Ignacio, y los Echever, convivían el área rural con industrias y además con un área poblacional que nace más o menos en la década de los 80, empieza su explosión. Y la explosión grande poblacional se desarrolla en la época de los 90. Esto se da por las políticas de segregación habitacional que genera la dictadura militar, desplazando a los grupos, a personas y familias desde los barrios, vamos hablando de Las Condes, Providencia, todos esos campamentos se van desplazando hacia la periferia. Y Quilicura asume también ese rol de recibir a toda esa masa de pobladores que son desplazados y se generan estas poblaciones como Los Esteros, San Enrique, San Fernando, La Parinacota y Valle de la Luna. Son continuaciones de las políticas segregacionales que empiezan con la dictadura militar y son continuadas por los gobiernos de la concertación. Ahora, Quilicura básicamente tenía un alto porcentaje de zona rural. De hecho, hasta el día de hoy, Quilicura, hasta antes de aprobarse el año 2015 el plano regulador metropolitano, era rural hasta la villa, llegaba a la zona urbana, llegaba hasta la villa Echeverría. De ahí hacia allá era zona urbana, era zona rural, perdón. En la calle Manuel Antonio Mata, que está a nuestro costado, era la única entrada que había a Quilicura antiguamente. Desde la estación, desde la antigua Desde la estación. estación, venía por el lado de la línea del tren, ¿no es cierto? Y se entraba por este camino que es la calle Manuel Antonio Mata, personaje importante para la historia de Quilicura. Manuel Antonio Mata, político, relevante. Claro que sí, fundador del Partido Radical. Claro, y se batió también en armas contra el gobierno de Manuel Claro Montt sí, en la batalla de La Serena, ¿no? La Serena, sí. Coquimbo, La Serena. Personajes importantes, vecinos importantes de este sector. Por otro lado, existe el tema de que se construyen dos grandes vías, una en la década de los 70 y otra en la década de los 60, que son la Panamericana, por un lado, que hoy día conocemos como Panamericana Eduardo Frei Montalva, y lo que es Américo Vespucio. Eso genera una especie de aislamiento de la población de Quilicura, que ha generado todos los problemas que hoy día tenemos de conectividad. Eso pasa por un mal planeamiento de la ciudad como Quilicura. Hay que entender que Quilicura eso es como una especie de lunar en medio de una extensa, una inmensa cantidad de parques industriales. No solamente uno, hay varios. Está Los Echever, está La Estera, está todo este sector. A mi modo de ver, yo creo que Quilicura en general hizo una resistencia por desaparecer. Yo creo que los grandes focos industriales querían hacer desaparecer el pueblo de Quilicura porque lo reducían, lo dejaban muy pequeño. Y esto genera
este cambio en la política de segregación habitacional de la dictadura, continuada por los gobiernos de la concertación de los años 90 hacia adelante, genera una explosión demográfica en la comuna de Quilicura, lo cual genera también una serie de problemas. Éramos 60.000 habitantes, podría haber sido 50, 60.000. Hoy por hoy somos 220.000. La gente podría decir la comuna se ha desarrollado. Sí, se ha desarrollado en cuanto a vivienda, todo eso, pero no hay calidad de vida, porque la calidad de vida se nos ha ido por el suelo. O sea. Y esos problemas son, primero, la conectividad, como ya decíamos. Segundo, la falta de servicios dentro de la comuna. Y tercero, en los sectores donde se generan los bolsones de pobreza, por llamarlo de alguna manera, el hacinamiento de las familias. Que es una problemática que no sé cuándo la vamos a solucionar. Estamos esperando que el gobierno central realmente, porque esto conlleva una serie de problemas sociales, psicosociales, como son la violencia familiar, como son el tráfico de drogas, como es la prostitución, una serie de problemas que vivimos en Quilicura. Y eso básicamente es por la mala planificación y por una política que viene de atrás, no actualmente, es de atrás. Básicamente eso. A menos de 10 cuadras de este lugar, del silo del antiguo Fundo Marcoleta, todavía se conservan humedales, zonas húmedas donde tratan de sobrevivir algunas especies ante este avance inmobiliario. Claro, esos humedales son lo que queda. Recordemos que Quilicura era una laguna formada por las aguas lluvias. Lo que nos queda de esa antigua laguna son estos humedales que todavía existen y donde hay fauna que está en peligro de extinción. O sea, por eso que son importantes estos humedales para conservar algunas especies. Conviven ahí una gran cantidad de aves en los humedales. Y también coipo, que es una especie protegida. Coipo, muchas especies protegidas, la mayoría. Pero que conviven con la contaminación de las empresas. Exactamente. Con los terrenos que se van a urbanizar. Claro, porque está creciendo la urbanización en Quilicura, entonces están ocupando ya estos sectores que todavía quedan de campo y estos humedales. Entonces están asiladas ahí las especies, las aves, en un sector cada vez más reducido, tratando de sobrevivir. Claro que sí. Y que seguramente van a sobrevivir cambiando su hábitat hacia las construcciones nuevas, que es lo que ha ocurrido en algunas partes del país, donde siguen existiendo las mismas aves en menor cantidad, pero que ahora anidan en los techos de las casas. Algunas, las que pueden adaptarse. Sí, las que pueden adaptarse. Otras, las que no pueden adaptarse, se desplazan o sencillamente desaparecen. Para la gente es parte de la identidad de Quilicura. Y además un remanente de los antiguos fundos. Lo que nos recuerda es la época del inquilinaje. Los invitamos al próximo capítulo de Identidad. Acompáñennos en este interesante recorrido. Las nubes se desvanecen sobre mis ojos y mi cuerpo es una estrella del universo. En las esquinas hoy veo la esperanza. ¿Será que ya estamos todos para buscarla? Toma mi mano y lleguemos al arco iris. Con este pincel de vida llenemos todo de color, de color.
cantar tan fuerte por nuestra tierra.